Vamos a simplificar las expresiones dadas. Para el número 1, tenemos y hasta la tercera vez, y al cuadrado elevado a la potencia de 6. Para comenzar a simplificar, usaremos la propiedad de poder de exponentes como se muestra aquí. A elevado a la potencia de m elevado a la potencia de n es igual a elevado a la potencia de m veces n. Entonces la expresión dada es igual a y para la tercera veces y elevado al poder de 2 por 6. 2 veces 6 es igual a 12, y por lo tanto esto es igual a y a la tercera vez y a 12. Y ahora usaremos la propiedad del producto de los exponentes que se muestran aquí. A elevado a la potencia de m multiplicado por elevado a la potencia de n es igual a elevado a la potencia de m más n. Y por lo tanto, y a la tercera vez y al 12 es igual a, y elevado a la potencia de 3 más 12, lo que equivale a y al 15. Entonces la expresión dada se simplifica a y hasta el 15. Y ahora echemos un vistazo al número 2. Número 2, en el numerador tenemos x al cuarto por x al tercer cuadrado. Todo sobre 4x hasta el séptimo. Primero simplificaremos el numerador y luego simplificaremos el cociente. Mirando el numerador simplificaremos x al cubo elevado a la segunda potencia, o x al cuadrado, que sería igual a x elevado a la potencia de 3 veces 2, o x a la sexta. Entonces el numerador se simplifica a x para el cuarto veces x al sexto. El denominador permanece 4x hasta el séptimo. Aún simplificando el numerador, x a la cuarta vez x a la sexta, es igual a x elevado a la potencia de 4 más 6, lo que nos da x a la décima. Entonces tenemos x al décimo dividido por 4x al séptimo. Ahora, desde aquí, si es útil, la x a la décima en el numerador tiene un coeficiente de 1, y por lo tanto podemos pensar en esto como 1 force o 1 dividido por 4 veces x a la 10, dividido por x hasta el séptimo. Bueno, 1 force no se simplifica, así que tenemos 1 force veces este cociente. Simplifica este cociente porque estamos dividiendo y las bases son las mismas. Observe cómo restamos los exponentes. Entonces tendríamos x elevado a la potencia de 10 menos 7, lo que equivale a 3. Entonces la expresión dada se simplifica a 1 force x a la tercera, que también podemos escribir como x en el tercero dividido por 4. Cualquiera de estas expresiones sería correcta para la expresión simplificada. Y ahora veamos el número 3. Tenemos 9x para el cuarto, cubicado por 3x al cuadrado, elevado al poder de los 3 negativos. Primero tracemos esta expresión usando exponentes positivos. Observe cómo aquí tenemos 3x al cuadrado elevado a la potencia de 3 negativos. Para simplificar esto, usamos la propiedad del exponente negativo. Se muestra aquí donde 1 elevado a la potencia de m negativo es igual a 1 elevado a la potencia de m. Lo que significa que si movemos la base de 3x al cuadrado abajo del numerador, el exponente de 3 negativos se convertiría en 3 positivos. Entonces, la expresión dada es igual a 9x al cuarto elevado al tercero dividido por la base de 3x al cuadrado elevada a la potencia de 3 positivos. Y ahora eliminaremos los paréntesis tanto en el numerador como en el denominador mediante el uso de la propiedad de potencia de los exponentes que se muestran aquí. De nuevo, 1 elevado a la potencia de m elevado a la potencia de n es igual a 1 elevado a la potencia de m veces n. Entonces, en el numerador, porque tenemos un 9 a la primera x a la cuarta elevado a la potencia de 3, esto se simplificará a 9 elevado a la potencia de 1 por 3 o 3 veces x elevado a la potencia de 4 por 3, que es 12. En el denominador, tenemos 3 al primer x cuadrado elevado a la potencia de 3, lo que debería darnos 3 elevado a la potencia de 1 por 3, que es 3 veces x elevado a la potencia de 2 por 3, que es 6. Y 9 al tercero es igual a 729 y 3 cubos es igual a 27. Entonces, esto es igual a 729x al 12. Dividido por 27x al sexto. Y ahora simplificaremos el cociente de los coeficientes y el cociente que involucra las x. Entonces esto es igual a 729 dividido por 27. Veces x al 12 dividido por x al sexto. Bueno, 729 dividido por 27 es igual a 27. Y x al 12 dividido por x al sexto es igual a x elevado a la potencia de 12 menos 6, que es igual a 6.
La expresión dada se simplifica a 27x a la sexta. Espero que hayas encontrado esto útil.